Bueno, empecemos con la parte del codominio y del rango. En realidad esta es la parte en donde logra ser un poco complicado a veces entenderlo. Obviamente tiene cierta importancia el concepto de codominio y de rango, más cuando estemos trabajando con las raíces cuadradas, ahí afecta bastante. Y pues tenemos que empezar a definir estos conceptos. Por ejemplo, el codominio y el rango se pudiera decir que tienen que ver con la salida de la función. Salida de la función. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que evalúes en la función van a ser valores del dominio. Pero todo lo que te dé como resultado va a estar en el codominio y en el rango. ¿Ok? Entonces vamos a hablarlo de este modo. Valores de entrada y valores de salida. Los valores de entrada pueden ser considerados todos los del dominio. Obviamente, ¿cómo definimos el dominio? ¿Cómo buscamos cuál es el dominio de una función? Se explicó hace un momento. Ahora vamos a ver cómo prácticamente determinar el codominio y el rango. ¿Ok? Bueno, ahora bien, hablar del codominio y el rango. El codominio prácticamente es todo el conjunto grande, por así decirlo, y el rango es un subconjunto del codominio. ¿A qué me refiero? Prácticamente pudiera decir que todos los valores de entrada del dominio van a pasar al codominio y los que estén dando como resultados van a ser el rango. ¿Ok? Ahora se puede ver prácticamente en esta pequeña gráfica cómo es la función, se podría decir, cómo está trabajando prácticamente los valores que estás evaluando y cómo son los resultados al momento de darte algo en lo que viene siendo la función. Bueno, ahora volvemos a trabajar con la función f de x igual a la raíz de x. Ya vimos que en cuanto a lo que viene siendo su dominio, ya vimos que son solamente los números reales positivos, sin considerar los reales negativos, porque vemos que entonces no estaría definido para los números reales, sino sería más que nada una función compleja. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender cómo funciona el codominio y el rango, o sea, cuál es la diferencia, y cómo vamos a empezar prácticamente a tratar de evaluar esto. Si yo digo así a simple vista que la función f de x igual a la raíz de x es una función, yo puedo responder automáticamente que no es una función así como tal. Aunque ya haya dicho anteriormente, pero aclaré el por qué dije hace un momento que sí era una función. Pero ahorita vamos a entenderlo, el por qué no es una función en cuanto a cuando se tiene que hablar del dominio y el codominio. ¿Ok? Para empezar, una función debe ser univaluada. ¿A qué me refiero con eso? Que no pueden dar dos resultados para el mismo valor de entrada. Eso ya lo había dicho en anteriores videos. ¿A qué me refiero? Que el valor de x no puede tener dos valores de y. ¿Ok? Vuelvo a repetir eso, el valor de x no puede tener dos valores de y. ¿Ok? Y eso nos podemos dar cuenta en esta parte, porque pues si decimos, como mencioné hace un momentito, que x va a ser igual a 4, entonces yo tengo dos posibles valores para y, porque puede ser menos 2 o puede ser 2, porque menos 2 al cuadrado da 4 y 2 al cuadrado da 4. Entonces es por eso que la raíz de 4 da dos posibles resultados, pero esto entonces no nos estaría definiendo bien una función, como vuelvo a repetir. De hecho, si analizamos en este momento cómo queda la gráfica de la función f de x, vemos que prácticamente cuando yo lo trato de graficar en cualquier graficador que yo quiera, solo me está mostrando la parte de arriba de la función, o sea, para los valores positivos de la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quiero saber qué es lo que ocurre con la otra parte de la función? Vemos que si grafico en este momento la otra parte de la función, nos estaría quedando como una parábola, pero sobre el eje
X, o sea, su eje principal va a ser el eje X. Se ven, se dan cuenta en esta imagen, entonces estaríamos viendo que es una parábola sobre el eje X. Pero vuelvo a repetir, si yo lo trabajo como función de X, que es lo que estamos haciendo, entonces solamente puedo considerar o la parte positiva o la parte negativa, pero no las dos al mismo tiempo. Si considero los dos al mismo tiempo, ya no es una función de X. Si lo considero sobre una función de Y, pues entonces pudiera verlo como una parábola sobre el eje X. ¿Okay? Esto es un poco raro de entender en este momento, pero pues vamos a tratar de darle un poquito más de seguimiento a esta parte. Entonces, para poder tratar de entender esto, yo pudiera decir que para esta función mi dominio son todos los reales positivos. ¿Ok? Ahora tenemos el codominio. Pues al momento de tener a todos los reales positivos, realmente mi codominio se expande, ¿no?, a tener varios posibles valores al momento de estar evaluando. Me fijo que pueden ser negativos, pueden ser positivos al momento de estar evaluando. Entonces realmente, cuando estoy trabajando con mi codominio, pudiera ser que sean todos los reales mis resultados. Pero como mi función estoy tratando de que sea una función, o sea, estoy tratando de convertirla en una función, solo me interesan los positivos. Entonces mi rango, en este caso, solamente van a ser también los reales positivos. ¿Ok? Si me doy cuenta, entonces ya tiene un poco más de sentido el concepto de dominio, codominio y rango. ¿Ok? Vuelvo a repetir, al momento de tener mi dominio en los reales positivos, yo al momento de evaluar todos los reales que se me vengan a la mente en mi función, tengo posibles resultados de que sean negativos o positivos, como acabo de ver en este ejemplo, que sea uno negativo y uno positivo. Entonces quiere decir que si sigo evaluando esto infinitamente, todos los números que yo quiera, pues tengo todos los números reales realmente. Pueden ser negativos, pueden ser positivos y hasta inclusive puede ser el 0. Si evalúo 0 me va a dar 0, la raíz de 0 es 0. Entonces todo el codominio son los reales en general. Pero para que sea una función por definición, como ya mencioné, que sea prácticamente univaluada, o sea que para X solo me dé un valor, tengo que definir mi rango específicamente en lo que viene siendo los números reales positivos. ¿Qué quiere decir? Es a lo que me refiero, que prácticamente solo vas a considerar los valores positivos sin considerar estos negativos. Bueno, en cuanto a la notación en términos matemáticos de lo que viene siendo dónde está definida la función, o sea, porque en términos muy matemáticos, o sea, se trabaja más que nada en la universidad, te tienes que definir la función en que estás trabajando, a qué me refiero, cómo va la función. Por ejemplo, si estoy trabajando la función f, yo tengo que definir de dónde a dónde va a ir, ¿ok? Es lo que mencioné hace un momento. Si solo me dan una función así x, pues yo pues trato de intuir de que estoy trabajando en el campo de los números reales. Pero pudiera ser que pues muy específicamente la función esté definida para ciertos números. Por ejemplo, si yo digo que esta función está definida de los números reales positivos y me debe dar solo, o sea, debo solo considerar, prácticamente estoy hablando del rango, a todos los números, supongamos, reales positivos. Si me doy cuenta, la definición de esta función está hablando entonces de una función en específica, pudiera ser esta, f de x igual a la raíz de x. Si me doy cuenta, estoy tomando en cuenta a los reales positivos, ¿ok? Y me estoy tomando en cuenta que los valores de salida que solamente me van a importar son los números reales positivos, que era casualmente lo que mencioné hace un momento de el codominio, el rango y además el dominio de la función f de x igual a raíz de x. ¿Ok? Entonces ya para finalizar estos videos, prácticamente estamos diciendo que el dominio son los valores que puedes meter prácticamente a la función, son los valores de entrada.
Mientras tanto, el codominio son todos los posibles valores de salida y el rango son los valores específicos que prácticamente voy a tomar. En muchas ocasiones el codominio es igual al rango. Quiere decir que ambos conjuntos son iguales. ¿A qué me refiero con eso? Pudiéramos tomar en cuenta al ejemplo f de x igual a x, donde, si me doy cuenta, todos los valores que puedo agregar a esta función son el dominio, prácticamente, dominio de esta función, prácticamente son todos los reales, ¿ok? Mientras tanto, que lo que viene siendo el codominio de esta función son también todos los reales. ¿Por qué? Porque para cualquier valor que yo quiera evaluar del dominio en f de x me va a tirar cualquier valor. De hecho, en este caso se le conoce como la función identidad a la función f de x igual a x, porque para cualquier valor que yo quiera me va a tirar el mismo valor. Si supongamos x es igual a 1, pues la función al evaluar va a darme 1. Si es 2, es 2. Si es 3, es 3. Si es 0.5, es 0.5. Si es raíz de 2, es raíz de 2, etcétera, etcétera. Si agarro negativos, igual. Entonces el dominio en este caso son todos los reales, el codominio en este caso son todos los reales. Pero como la función en sí es función para todos los reales en el codominio, entonces el rango también de esta función son todos los reales. Entonces quiere decir que en este caso el rango es igual al codominio. ¿Ok? Entonces prácticamente con eso ya identificamos las tres características principales que debemos de evaluar en una función: checar el dominio, el codominio y el rango. Mayormente en este curso lo que vamos a estar trabajando son de identificar el dominio y el rango de una función. ¿Ok? Entonces hasta ahí pararíamos este video. Hasta el siguiente.